¿Qué pasa cuando el amor se vuelve obsesión? Y cuando lejos de amar a una persona, te aferras a que tiene que ser esa persona por mucho daño que te haga. Pues esto fue lo que le pasó a Marcela Valencia. Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Vika y esto es Vika te platica. Y el día de hoy vamos a platicar sobre Marcela Valencia, el personaje antagonista de Betty la Fea. En este video únicamente voy a hablar de Marcela Valencia, el personaje que salió en la telenovela original de Yo soy Betty la Fea. Es decir, no voy a tomar en cuenta los eventos nuevos que están ocurriendo en la serie que acaba de sacar Amazon Prime llamada La historia continúa. El tema en específico que vamos a hablar sobre Marcela Valencia es por qué ella se aferró de la manera que se aferró a Armando Mendoza. ¿Realmente estaba enamorada? ¿Y por qué nunca pudo separarse de él emocionalmente a pesar de saber o al menos sospechar todas las infidelidades que Armando cometía, entre muchas otras cosas? Empecemos hablando de la historia que viene detrás de la relación de Armando con Marcela, es decir, la historia de Marcela como ella sola. Sabemos perfectamente bien que ella es hija de los otros fundadores de Ecomoda y que su papá Julio Valencia junto con su mamá formaron Ecomoda junto con Roberto y Margarita, que son una de las familias más ricas que tiene Colombia en ese entonces, y es una mujer que se preparó durante toda su vida para estar en Ecomoda. Ella estudió diseño y puso algunas ideas sobre los colores y algunas otras cosas de los puntos de venta de Ecomoda. También participaba como diseñadora, al menos en la opinión, sobre las colecciones de Hugo Lombardi. Pero desafortunadamente cuando ellos eran niños, o sea María Beatriz, Daniel y Marcela, sus padres fallecen en un accidente aéreo, lo cual los deja completamente desprotegidos en cuanto a padres, por lo cual Roberto y Margarita saltan y toman ese papel. Definitivamente sabemos que los Valencia, al ser una familia muy bien posicionada, tuvo acceso a la mejor educación, viajó por el mundo, tiene cultura, y Marcela en particular es bastante bella e inteligente. Pero algo que no tiene en definitiva es autoestima e inteligencia emocional. Y eso lo podemos ver perfectamente cuando después de entrar a Ecomoda, comienza una relación con Armando Mendoza, el hijo de Roberto. Desde aquí empieza el conflicto. Y eso lo podemos deducir porque aunque no nos dicen explícitamente que ella se preparó toda la vida para casarse con él, pues es algo que queda bastante obvio. Y si no con él, al menos con alguien como él. Me refiero a un hombre con las mismas características, es decir, un hombre de su mismo círculo social, de su misma posición económica, atractivo por supuesto y rico, y cubriera esa necesidad de protección que no tuvo al fallecer sus padres. Se enamoran siendo los dos muy atractivos y vemos que tienen una relación pasional bastante fuerte y bastante activa, en la cual Marcela no teme experimentar con tal de tener feliz a Armando. Y todo parecía, desde cierto punto de vista, que iba súper bien, especialmente cuando Marcela apoyó a Armando para que fuera presidente de Ecomoda y él le prometió a ella matrimonio, lo cual sabemos que hizo en un momento de celos de Marcela, porque ella siempre desconfió de él. Pero ¿por qué entonces ella pensaba que con ella eso no aplicaba? Definitivamente aquí hay un pasado que Marcela conoce, pero que ella, por ser hija de quien era hija y por la cercanía y porque realmente hubo un momento en el que ellos dos sí estuvieron muy enamorados, pues definitivamente Marcela pensó que con ella eso no aplicaba. Pero la sospecha siempre le quedó, aunque pensó que una vez que estuvieran casados, él iba a cambiar. Y toda esta premisa es la base por la cual Marcela acepta el matrimonio con Armando. Pero ¿qué pasa? Lo hacen de una manera tan pública, literalmente lo publican en una revista, que hace que pues toda la sociedad se entere que hay ese matrimonio de por medio. Y viviendo en un contexto como en el que viven los Mendoza y los Valencia, que son personas de la alta sociedad y que son figuras públicas, se podría llegar a decir en este punto, pues definitivamente el escándalo no era algo que se pudiera pasar por alto. Por lo cual Marcela con todos sus intentos se aferra a Armando. Y aquí llega un punto en el que las relaciones que llegan a ser tóxicas suelen ser muy adictivas, pues producen mucha más adrenalina. Cuando tú crees que vas a perder algo y no lo pierdes, te aferras más a eso, sobre todo cuando te costó trabajo mantenerlo. Y Marcela siempre dice que le ha costado mantener una relación con Armando, no porque él le sea infiel, porque ella en este punto no está segura si lo es o no, pero sí porque es un hombre muy asediado por otras mujeres. Entonces definitivamente para Marcela era un triunfo tener a Armando, un triunfo que Marcela no se podía perder. Y eso lo vemos porque con orgullo dice que le quitó mujeres del calibre, por ejemplo, de Silvia Marinelli o de Karina Larsson,
quien como vemos son mujeres muy atractivas y muy guapas. Pero entonces, ¿qué pasa cuando Armando conoce a Betty? Desde el principio, Betty se ve comprometida en esa relación porque le ocultaba a las amantes a Armando, lo que Marcela siempre sospechó pero nunca pudo comprobar. Pero en vez de enojarse con Armando y dejarlo, como hubiera sido lo lógico, se enojaba con ella. ¿Por qué se enojaba con ella? Porque definitivamente ella veía a Armando como un premio que no iba a perder por nada del mundo. Era la historia feliz que ella se merecía después de todas las tragedias que vivió. Porque es que si lo ves desde afuera, pues suena como un cuento de hadas, ¿no? Dos personas que se conocen desde que eran niños, se enamoran cuando son más grandes, tienen la empresa juntos, su círculo social es el mismo, su vida es muy parecida y llevan juntos la empresa al éxito. Eso suena como una fantasía demasiado buena, ¿quién no la querría? Pero sin embargo, Armando nunca fue del todo honesto, y seamos aquí bien claros, realmente el villano, tanto con Betty como con Marcela, es definitivamente Armando. Pero ella no lo alcanza a ver así. Ella, después de todo lo que pasa con Betty, a quien culpa es a Beatriz. Y vemos que hasta el último momento, o sea, literalmente hasta el momento en el que Armando va con la venezolana y le dice que ya no quiere estar con ella, que ella se acabó para siempre y demás, ella le sigue rogando. Y ella le dice algo que es muy importante: yo lo voy a lograr. Denotando, por supuesto, que Marcela siempre vio como un reto el tener a Armando y el hacer que cambiara, porque a las mujeres suelen gustarnos el chico malo y tenemos la fantasía que por nosotras y que por amor a nosotras ese chico malo se va a volver bueno, lo cual definitivamente aplica para Marcela. Pensaba que él era un mujeriego, pero que por amor a ella iba a dejar esa vida detrás e iba a cambiar completamente. Marcela, de verdad, no. Y si aquí alguien se identifica con Marcela, eso no va a pasar. Un hombre va a ser como es, a menos que llegue el punto en el que él, por tener un quiebre, él decida cambiar. Que es lo que aparentemente pasa con Armando cuando se enamora de Betty y él le rompe el corazón y se da cuenta que lastimó a la mujer de su vida. En el momento en el que él toca el fondo es cuando decide cambiar, no por Marcela y tampoco por Betty, sino por él. Entonces, desafortunadamente, sabemos que Marcela fue incondicional con Armando, incluso cuando perdió la presidencia, incluso cuando se enteró del romance clandestino con Betty, que la verdad no habría peor insulto para Marcela que ese, como bien dice Mario Calderón, porque Marcela detestaba a Betty desde el primer momento en que la vio, o sea, no le cayó bien, se volvió su enemiga porque era una Celestina desde el punto de vista de Marcela, y la verdad es que sí, Betty sí le ocultaba a las amantes a Armando, y con toda la justa razón, Marcela iba a estar enojada con Betty. Que ojo, no justifico con esto el comportamiento de Marcela hacia Betty, porque vuelvo a repetir, Marcela, en vez de enojarse con Armando, que era la persona con la que se tenía que enojar, se enojaba con Betty, la tomaba contra ella y más la ofendía, más se alejaba, y a fin de cuentas propició que Betty no sintiera remordimientos al estar con Armando, porque Marcela siempre la maltrató. Sin embargo, retomando el tema de Armando y Marcela, definitivamente esta relación nos muestra que Marcela, a pesar de tener muchísimas cualidades, tiene una autoestima muy bajita y muy dependiente. Y si Marcela encontró al hombre perfecto para ella en el contexto en el que estamos hablando, pues definitivamente no lo iba a querer soltar. Pero yo creo que en el momento en el que Marcela decide decirle todo a Betty, ese es un punto de inflexión para ella, y ese es un punto en el que ella definitivamente se resigna de no tener a Armando. Por lo cual me parece que lo lógico hubiera sido entonces que o se queda sola por decisión propia y cambia de alguna manera que no vemos, o se encuentra a otra persona, lo cual hubiera sido lo más lógico, porque recordemos que Marcela, a pesar de que se fue de cómoda, pues seguía siendo accionista, entonces tarde o temprano iba a tener que regresar y enfrentarse a Armando con Betty, lo cual en definitiva hubiera sido complicado para Marcela si ella no trabajaba esa parte de ella misma. Cuéntame en comentarios a ti qué te parece la relación que tuvieron Armando y Marcela, y qué te parece Marcela como personaje. Por supuesto, sabemos que es una persona complicada, que no actuó de la mejor manera siempre, pero que podemos ver que a fin de cuentas sigue siendo un humano como todos los personajes de la serie, los cuales realmente no son villanos ni son héroes, pues todos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. No olvides suscribirte a mi canal y regalarme tu like. Recuerda que yo soy Vika y esto es Vika te platica. Nos vemos en la próxima.